corazón, Tres décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. armados más de esperanza que de metralla. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompaña un hombre joven, un poeta, un pensador y un hombre comprometido con su época. Me refiero a el poeta Joaquín Gálvez. Bienvenido, Gálvez. Es un placer que estés aquí. Muchas gracias, Bertini. Es un placer para mí y un honor estar en tu programa. Eres un hombre joven, pero tienes una obra apreciable ya. Naciste en La Habana en 1965. Puedo decir que eres realmente el hombre nuevo. Lo que no lograron hacer la revolución castrista, pues se refleja en ti y muchos más como tú, que son una generación pensante, que han evaluado en la época que les ha tocado vivir, y los que son creadores como tú, pues lo han llevado a la poesía, a las charlas, a los artículos. Naces en La Habana y estudiaste medicina por un tiempo, dejaste la carrera porque te iban a expulsar de la universidad y integraste el grupo de cultura independiente COS, o sea, era un llamado de auxilio. Eso fue en el año 1987-88. Tienes 5 poemarios, que vamos a verlo en pantalla en breve, y llegaste aquí a Estados Unidos y estudiaste, lo que estudiaste fue, aquí lo tengo. Estudié Humanidades en la Universidad Barry, hice también una maestría en Bibliotecología y Ciencia de la Información en la Universidad del Sur de la Florida, en Tampa. ¿Y trabajas en eso hoy en día? Actualmente soy bibliotecario para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Miami-Dade. Trabajas en eso. Este libro tuyo, Retrato desde la cuerda floja, se impartió en un curso en la Universidad de Salamanca. Retrato desde la cuerda floja, que es una antología que comprende... Sí, exactamente, yo diría una selección de mi obra poética que reúne poemas de mis 4 libros publicados. Alguien canta la resaca, que lo publiqué en el año 2000, Viaje de los elegidos en el año 2005, Trilogía del Paria en el año 2007 y Hábitat en el 2013. Y bueno, esta antología, que la publiqué con la editorial Verbum, reúne una recopilación, una selección de poemas de esos 4 libros. Escogí aquellos poemas que yo entendí que eran los más representativos de mi obra y que para mí también tenían un significado especial. Ahí tenemos en pantalla el resto de tu obra total, lo que has hecho hasta el presente, porque eres un hombre joven, pues esperamos mucho más de ti. Algunos críticos te han señalado, todos concuerdan en que eres un buen poeta, eres un poeta profundo, pero te catalogan de escéptico en muchas ocasiones. ¿Consideras que eres un hombre escéptico? Bueno, sí, yo creo que es algo característico de mi generación. Creo que la generación mía, cubana, los que como yo logramos darnos cuenta de esa barbarie que es el castrismo, no hemos llegado a desencantar y diría que hemos adquirido un cierto escepticismo ante esa realidad que se nos enseñó, que se nos inculcó, que pensábamos que era la vía correcta, pero que con el tiempo nos demostró que era completamente errónea, y pudimos darnos cuenta a través de nuestro pensamiento, a través de las experiencias que tuvimos dentro de ese ámbito tan nefasto que es el castrismo. En aquellos momentos que tú estudiabas medicina, ¿hacías poesía ya? Sí, ya yo hacía poesía. Yo empecé a escribir poesía en el año
cuando en María en 1980 yo... Muy joven. Sí, tenía 14 años, 14 o 15 años, hice mis primeros amagos, diría yo, ¿no? Es en el año 1983 cuando yo empiezo ya a escribir diría con cierta intención literaria, ¿no? Con una dedicación ya de oficio. Y bueno, ya cuando abandono los estudios de medicina en el año 84 es que me entrego por completo a la literatura, en este caso a la poesía. Y te separas de todo vínculo con la literatura oficial. Bueno, en realidad yo nunca pertenecí a ninguna organización oficial en Cuba, nunca... Ni hiciste por hacerlo. No, fui 2 o 3 ocasiones a un taller literario, un amigo escritor me dijo, vamos a ir para que conozcan tu poesía, para que tengan una opinión, y la experiencia fue para mí tan negativa que me di cuenta que el taller en muchas ocasiones es un método de control, de manipulación, de decirte cómo tienes que escribir. Exacto, de dirigismo literario, en este caso sobre todo político, ¿no? Y preferí tomar distancia y bueno, hacer mi obra independientemente. Sí, tuve contacto con poetas de mi generación, por supuesto. Creo que a veces esos contactos que se hacían espontáneamente en una casa, en un encuentro, en un parque, fueron para mí más un taller que el taller oficial, ¿no? Que el taller del gobierno. ¿Has llevado tus inquietudes políticas, existenciales a tu poesía? Sí, claro que sí. ¿Dónde las centras más? Bueno, la poesía mía es una poesía vivencial, existencial, y recoge muchas de esas vivencias y muchas de las vicisitudes que yo pasé en Cuba, en lo que llamamos el incilio, ¿no? Y aparte de eso también recoge la parte del exilio, ¿no? Y con la memoria cubana, ¿no? La memoria de mi vivencia en Cuba, ya desde aquí, desde esta otra orilla. Y bueno, refleja esa etapa de desencanto, refleja todas esas vivencias, percepciones que yo tuve, esa realidad que me tocó vivir, y se refleja sin caer, ¿no? en el panfleto político. Se refleja de una forma, diría, a veces filosófica, reflexiva y bueno, hasta muchas veces anecdótica también. Inquietudes políticas, Joaquín Gálvez. ¿Cuáles son tus inquietudes políticas? Bueno, mis inquietudes políticas, yo diría que soy una persona que está a favor de la democracia, que una vez que se desencantó con aquel sistema que se nos inculcó desde que éramos niños, se dio cuenta que la vía era otra. ¿Y cuál era esa otra vía, Joaquín Gálvez? Bueno, Albertini, la otra vía era la vía de la libertad, la vía de la democracia. Era poder contar con un país donde hubiera participación ciudadana, donde el pensamiento del otro contara. Cuba es un país que, como tú sabes, está secuestrado por un solo pensamiento, que es que ha sido siempre el pensamiento marxista-leninista, y cualquier persona que pensara diferente era anulada y muchas veces aniquilada. Poder vivir en un país democrático como Estados Unidos me ha dado la oportunidad de valorar, ¿no? Lo que es respetar la opinión ajena, la opinión del otro. En los años que tú abandonas los estudios universitarios, porque sabía que te iban a expulsar, porque eras un tipo conflictivo y ya te acusaban de diversionismo ideológico. En esos años que tú te dedicas a la poesía, sufriste y integras este grupo COS. Sí, bueno, ¿sufren represión ustedes? Sí, bueno. Esa es una época en que hay aires de cambio en Europa Oriental, sobre todo en la Unión Soviética, con la perestroika y la glasnost. Esos aires entran a Cuba gracias a publicaciones como el Sputnik, como Novedades de Moscú,
Y muchos jóvenes cubanos albergaron cierta esperanza con un posible cambio en Cuba. Bueno, no solamente los jóvenes, también muchas personas, muchos cubanos en esa época. Muchos artistas, el artista siempre ha sido el más rebelde en la sociedad, creyó que en Cuba eran posibles esos cambios, y yo que ya tenía mi desencanto con el régimen, con el sistema, vi la posibilidad de que podíamos crear a lo mejor un grupo cultural independiente sin la tutela de la cultura oficial y hacer cultura independiente por nuestros propios medios. Lo intentamos, hicimos un grupo cultural independiente, un grupo de jóvenes que se llamó SOS, pero desafortunadamente ese grupo fue desintegrado por la Seguridad del Estado. No creo que duró ni un año. Por represiones, amenazas. Bueno, sí, efectivamente, a pesar de que hubo, quisieron demostrar de que se podía permitir que existiera un grupo como ese, al poco tiempo la Seguridad del Estado lo infiltró, y también funcionarios de cultura parece que no les convenía o no estaban de acuerdo con la existencia del grupo, y la Seguridad del Estado mandó una carta a la Casa de la Cultura donde nosotros residíamos, que era en el municipio de Guanabacoa, y se nos prohibió definitivamente entrar a todo tipo de institución oficial en Cuba, Casa de la Cultura, Casa de Joven Creador, talleres Fueron literarios, marcados, y eso fue no podíamos hacer más ningún entre tipo el de... año 1987 y 88. 88, efectivamente. Galvez, hay una cuestión que tú y yo hemos hablado en nuestros encuentros en la calle, en tu centro de trabajo. Yo frecuento mucho la biblioteca donde tú trabajas. Y tú me alertaste de eso, que con otras palabras tú me lo dijiste, pero palabras muy certeras que no recuerdo exactamente, que el castrismo, como nace o pretende nacer y hacer la historia desde el 1959, la historia de Cuba hasta el presente, y periódicamente reformarla, borrarla, quitarle, como si fuera un rompecabezas que ellos mueven a capricho. En la cultura cubana, pues en muchos aspectos la ha contaminado, sobre todo en las generaciones nuevas. Y muchos creadores, menores que tú quizás, algunos un poquito mayores que tú, pero formados sin ser castristas, pero formados por la influencia de ese pensamiento, periódicamente, pues algunos se proclaman generaciones esto, generaciones lo otro, no quieren tener contacto con otros que no sean ellos, se proyectan como que han descubierto el agua tibia, por usar un término. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es tan dañino? Bueno, Albertini, yo creo que sí, efectivamente, a partir de la Revolución, la literatura cubana se centralizó, la cultura se centralizó. Explícame un poquito más, Galvez, eso de la descentralización. Bueno, realmente la centralización de la cultura. La cultura se centraliza en Cuba debido a la creación de instituciones gubernamentales como la UNIA, por ejemplo, como la Brigada Hermano Said, y de esas instituciones se crea una cultura del poder, ¿no? Donde todo lo que se ejerce bajo la aquiescencia del gobierno. Entonces, eso, claro, por supuesto, ha sido un mecanismo de control que va en detrimento de los escritores. Y se han creado ciertas categorizaciones, incluso sobre todo estéticas, para poder, ¿no?, moldear al escritor, y por al cierto, creador. Galvez, por cierto, que tengo entendido que la UNIAC está muy alarmada porque los jóvenes no les interesa, a los jóvenes creadores no les interesa pertenecer a la UNIAC y otras instituciones culturales. Bueno, exacto. Yo creo que en la actualidad ya muchos jóvenes se han desencantado, se han dado cuenta que la UNIAC es un mecanismo de control, se ha desprestigiado demasiado, y ya casi ningún joven creador
hay una tendencia en la nueva generación de escritores de no querer pertenecer a la unidad. Se han dado cuenta que una institución como la unidad realmente no representa a un escritor que quiere escribir libremente. ¿Y qué tú piensas, Joaquín Gálvez, de este movimiento de que crear un pen club de escritores oficialistas cubanos? Porque realmente estos escritores que pretenden o ya están admitidos en el PEN internacional son oficialistas. ¿Cómo van a desenvolverse? ¿Cómo tú crees que van a desenvolverse ellos frente a el mundo cuando vayan a congresos de escritores internacionales donde se denuncian violaciones de derechos humanos? ¿Cómo tú crees que ellos puedan insertarse dentro de un medio que realmente es democrático? Bueno, realmente a mí me parece absurdo que se cree en Cuba una filial del PEN Club, cuando el PEN Club es una institución libre y Cuba lo que ha hecho es, durante muchos años, a través de esas instituciones que te mencioné, que son centralizadas, controlar al escritor, dictar su forma de escribir, su pensamiento estético, y el PEN Club, todo lo contrario, lo que hace es defender la libertad de expresión. Para eso se creó. Me parece a mí que quizás es una forma de limpiar la imagen de la cultura oficial cubana. Pero ¿serán capaces de defender a un escritor reprimido? No, yo no lo creo. Yo no creo que eso... Entonces, ¿cómo podrían justificar su existencia como tal? Me parece a mí que no hay forma de justificarla. Como muchas cosas que pasan en Cuba, ¿no? Es solamente dar la imagen, dar esa apariencia de defensa, en este caso, de la libertad, del derecho del escritor, cuando en Cuba el escritor independiente, en Cuba hay un movimiento de escritores independientes también, y esos escritores no son ni son respaldados ni son representados por la cultura oficial cubana. Así que yo no creo que una institución como el PEN Club, que se quiere abrir en Cuba, vaya a hacerlo. Si lo hace, tendría entonces que aceptar la libertad de pensamiento, y no creo que en Cuba se acepte la libertad de pensamiento. Bueno, tú, si un escritor, ahora me acuerdo de Santiesteban Prat, que fue apoyado por el PEN Internacional a través del PEN Club de escritores cubanos en el exilio. Si eso vuelve a suceder, un caso parecido como el de Santiesteban Prat, ¿qué postura podrán tomar esos escritores que pretenden estar afiliados al PEN Internacional? Eso es completamente ilógico. Por supuesto, es completamente ilógico. Para mí es todo una forma, otro de las estrategias que tiene el gobierno cubano para poder limpiar su imagen, para dar a entender ante el mundo de que sí, que hay una apertura, de que se están dando ciertos cambios, pero más allá de eso no tiene ningún sentido. No existe en Cuba una libertad para los escritores, como se ha demostrado, porque existe represión contra los intelectuales, para que un PEN Club que esté auspiciado por la cultura oficial cubana represente al escritor disidente. Sí, hay quien dice, leí un artículo recientemente de un intelectual que en su momento estuvo vinculado a la cultura oficial, hoy está en el exilio, que él manifiesta en ese escrito que es una jugada, porque nadie quiere estar en la unidad, nadie quiere pertenecer a los órganos culturales oficiales, y menos la juventud, claro, porque hay un desdén de la juventud hacia esas instituciones fantástico, hay hasta burla, o sea, porque saben que son manipulados, que no son reales. Exacto. Joaquín Gálvez, planes que tienes creativos, ¿qué planes tienes? Bueno, Albertini, soy poeta, como sabe. ¿Pero estás trabajando en algo? Estoy, ahora en estos momentos, aparte de la poesía, estoy trabajando en la recopilación de
de escritos míos, de ensayos, de reseñas, de varios poetas aquí de Miami, sobre los que he escrito. Y estoy enfocado en poder hacer ese tipo de publicación, de compilar esos ensayos, esas reseñas de poesía y de arte en general. ¿Y qué va a pasar con la otra esquina de la palabra, que fue un emporio cultural, diría yo, que semanalmente se efectuaba en Coral Gables, aquí en la ciudad de Miami, y lleva un tiempo ya que no está funcionando? ¿Lo vas a volver a lanzar? Bueno, desearía, muchas personas me lo han pedido, creo que se extraña el espacio, es un espacio que yo hice precisamente con la idea de darle voz a muchos escritores del exilio que no la tienen, porque desgraciadamente el escritor exiliado, el escritor que no hizo obra en Cuba, tiene una desventaja muy grande con respecto a los escritores que en Cuba llegaron a publicar. Y como tú sabes, la otra esquina de las palabras estuvo durante casi 8 años dándole voz a esos escritores, haciendo una labor por la cultura aquí en Miami, y también no solamente en Miami, también en el ámbito cubano y latinoamericano. Esperemos que un día, si existen las condiciones, si aparece un lugar donde lo pueda realizar. Pero me estás hablando un día, eso se puede ver lejano. No, yo creo que a lo mejor puede ser cercano. Creo que estamos trabajando en función de eso, y creo que podemos a lo mejor encontrar un lugar donde se pueda reanudar de nuevo la cultura, reanudar la tertulia y hacerla incluso mejor que antes. Joaquín Galvez, yo te pediría, para que nuestros televidentes tuvieran una imagen mejor de Joaquín Galvez, que de esta antología tuya, Retrato desde la cuerda floja, que nos leyeras algo que no fuera extenso, pero que te pudiera, que el televidente pudiera hacerse una imagen de qué tipo de poeta está hablando hoy aquí con nosotros. Algo que te guste, que no sea largo. Este es un poema que se lo dediqué también a un poeta cubano que se suicidó aquí en el exilio, muy joven, Juan Francisco Pulido. Tenía 22 años apenas cuando se suicidó. El poema se llama Sylvia Plath y Juan Francisco Pulido deciden seguir vivos. Sylvia Plath, como sabes, es una poeta norteamericana que también se suicida. Entonces hago este juego poético con estos dos poetas suicidas. Sylvia Plath ha escrito mi poema favorito de la lengua inglesa, y ese poema lo escribió porque tuvo el presagio de que yo, Juan Francisco Pulido, como ella, joven poeta, en los umbrales del siglo XXI me iba a suicidar. Entonces Sylvia escribió ese poema como última rendija por donde me diera su testimonio la luz, y eché la soga a un lado y le escribí un poema de amor a Sylvia, y ella se detuvo a escucharlo, precisamente en el momento en que iba a meter su cabeza en el horno, sin la piedad del gas. O sea, que te pones en los zapatos de Pulido, sí, para escribir. Mira, me das motivo para otra pregunta más. ¿Por qué en tu generación y otros que no son de tu generación, poquito anteriores, hay tantos creadores suicidas? ¿A qué tú le achacas eso? Porque tenemos Rosales, el de Borden... Boat Dijon. Sí, que se suicidó. ¿Por qué tú crees que eso está sucediendo? Y tenemos obras como la pentalogía de José Abreu Felipe, El olvido y la calma, que yo considero que esa pentalogía es una obra crucial de la literatura cubana. Todavía no está valorada en toda su dimensión, pero es una gran obra. El personaje se suicida. Pero tenemos, ¿por qué tú consideras que uno es un poquito mayor que tú, pero de tu edad también recurren a el suicidio? ¿Por qué sucede eso? Bueno,
es una tendencia, yo creo, en la literatura universal de muchos poetas, hablo ahora como poeta, al suicidio, ¿no? Quizás es un país donde hubo una utopía que muchos creímos que era el camino correcto, como por ejemplo la Unión Soviética, en la Unión Soviética, en Rusia. Mayakovsky fue un poeta que le cantó a la Revolución Rusa, que creyó en la Revolución Rusa, se suicidó. En Cuba, como tú dices, se han suicidado muchos poetas. Y jóvenes. Y muchos poetas jóvenes. Y no jóvenes. solamente en el exilio, incluso en Cuba, un poeta como Raúl Hernández Nová se suicidó relativamente joven. Ángel Escobar también. Recientemente un poeta de mi generación, Juan Carlos Flores, también se suicidó. Estaba hablando dentro de Cuba. Estaba en Cuba. Y aquí en el exilio también, como sabes, se han suicidado, como es el caso de Juan Francisco Pulido. Creo que todo el que ha vivido dentro de Cuba en los últimos años ha pasado por experiencias muy traumáticas. Y para escritores, para artistas, en este caso poetas, que son personas sensibles, el desencanto y esa experiencia traumática, por supuesto que incide enormemente en que se puede llegar al suicidio. ¿No crees tú que hay algo también como que es tan intensa la propaganda del régimen que le siembra el desconcierto, el temor a la propia vida? Sí, se vive con mucha incertidumbre, se vive con mucha incertidumbre, se vive con mucho desengaño, muchas personas padecen de problemas psicológicos y quizás un poeta que ya, de hecho, ser poeta, como decía Teodoro Roque, un poeta norteamericano, que para ser poeta hay que estar dispuesto a morir, ¿no? Y ya el hecho de que tú seas poeta y tengas ese grado de sensibilidad y pases por esa experiencia traumática y puedas tener también problemas psicológicos, por supuesto que eso influye en que te puede llevar al suicidio más fácilmente. Eres un poeta, pero también eres un cubano exiliado, desarraigado. El exilio trae desarraigo y tu generación, como la de todos los cubanos, a partir de 1959, aunque no quisieron, aunque no quieran, la política está inherente a sus vidas. Claro. Y te hago esta pregunta enmarcándola dentro de tu generación. ¿Tú eres pesimista, eres optimista con el futuro de Cuba? Desgraciadamente tengo que decir que soy pesimista con el futuro de Cuba. Soy pesimista, creo que mi generación tiende a ser pesimista precisamente por ese desengaño, precisamente porque la realidad y la vivencia que hemos tenido nos ha demostrado, nos ha hecho ver... Mi querido amigo, se me acaba el tiempo. La conversación es interesante. Gracias, Joaquín Galvez, por haber compartido aquí con nosotros en Cuba y su historia. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. armados más de esperanza.